Pandilla, bienvenidos una vez más a un programa especial. Hoy tenemos nada más ni nada menos que a Cristian Chavero de Sangre y Cenizas. Aparte es autor de grandes obras, libros literarios. Y bueno, ¿qué les puedo decir de esta persona si ya mucha pandilla dentro del underground lo conoce? Mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, a muchas Vela de gracias. Sombras. Pues gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Por poco y no llego, hoy juega México, tenía mucho trabajo por entregar y bueno, por fin lo entregué. Y luego pues fue difícil llegar aquí, pero gracias. Pero estamos aquí. Contento de estar aquí. Realmente queríamos saber un poquito más de Cristian Chavero, porque has hecho varias cosas dentro del underground, una revista emblemática de hace mucho tiempo, donde a lo mejor muchos conocieron y venía, aparte de la literatura, las entrevistas, el contenido que tenía esta revista. De repente salían unos CDs que eran como acoplados o canciones de algunas bandas. Cuéntanos cómo ha sido todo este proceso desde esta revista hasta tus libros que tienes. La Ahorita nos editorial. vas a ir, sí, claro. Pues comenzamos por el principio hace 1.000.000 de años, en 1998. Estábamos 4 amigos, Abraham Díaz, Leonel Fernando Hernández Piña, Rodrigo Álvarez y yo, en la azotea de otro amigo, y estábamos planeando que debíamos hacer algo para contribuir con la escena. En ese momento pues éramos unos chamaquillos y yo les decía que no debíamos hacer una revista porque en realidad pues había poco público, poca gente de la escena para que pudiera soportar una revista de 1.000.000 de ejemplares. Y la confirmación de que sí existía ese número de personas fue el concierto de Lacrimosa de 1998 en el Circo Volador. Y cuando entramos por fin y vimos el circo lleno, casi 3.000 personas, pues sí, había más de 1.000 darkies en la Ciudad de México. O personas que pudieran estar interesadas en una revista así. Así que comenzamos a trabajar en planear un número y no salió. Salió hasta diciembre del 98, ya después del concierto de Bauhaus. Pensamos que podría salir ahí y no. Salimos con una revista de un cuarto de carta que se llamaba así, Sangre y Cenizas. Y ya comenzamos a distribuirla, juntamos dinero, perdí ese dinero. Y luego hubo que volver a juntar. En 2001 reorganizamos para poderla sacar y fue esta revista que se llamó Sangre y Cenizas. A partir de 2001 tuvo continuidad hasta que yo estaba terminando la facultad, estudiando Ciencias de la Comunicación en la UNAM, y yo pensé, bueno, pues pronto voy a entrar a trabajar a un periódico como reportero y seguramente no me va a dar tiempo de seguir haciendo Sangre y Cenizas. Así que antes de que algún dueño de una gran empresa decida que yo no puedo seguir haciendo lo que yo quiero, pues mejor yo mato la revista y se acabó. Habíamos logrado colocar 2 números, el 10 y el 11, en puestos de revistas. No se vendía muy bien. Los voceadores no entendían para qué público estaba dirigido esa revista, así que no la exhibían. Y se vendieron unas cuantas. Y bueno, pues yo ahí dejé mi proyecto, me salí de casa de mis papás, comencé a trabajar de freelance en lo que pude, y el primer trabajo que me ofrecen en forma fue dirigir una revista oscura para la escena oscura del país. Y bueno, pues eso es la revista Dark. Esta que está aquí, esa revista vivió durante 2007, 2008, 2009, se murió con la pandemia. Hubo 3 factores grandes que impactaron para que la revista Dark, la vieja revista Dark, dejara de salir, y es que en ese momento llegó esa pandemia de la gripe de 2009. Todas las ventas de las revistas se cayeron casi en un 100%. En realidad Dark es de las que se vendía mejor, pero aún así los números pues acabaron con la revista, y me dijeron en la editorial Tucán, la que hacía La Mosca, que pues ya, no, que ahí moría con esa revista Dark. Entonces yo, poco antes
en 2007 había ya ganado una beca para poder hacer un libro. Era una beca que daba el gobierno del Distrito Federal. Me dieron 10,000 pesos de aquel momento para hacer un libro. Y yo lo que tenía planeado era en ese libro condensar lo que debía ser el número 13, no el 12 que era el que seguía, sino el 13 de Sangre y Cenizas, que estaba dedicado al tiempo. Y el resultado fue este libro. Ya me quedan muy poquitos ejemplares, pero... Vamos a darle una pequeña pausa ahí, mi hermano, acerca de esta revista. Esta revista tiene un contenido muy exacto al underground, pero ahí involucras todo lo que es el underground, o nada más va reflejado a la onda dark, o con metal gótico, todo eso. Sí, pues Sangre y Cenizas está dirigida específicamente al público gótico. Hay que tomar en cuenta que en ese entonces, en principios de los 2000 o finales de los 90, la gente no tenía tan claro qué significaba gótico. Muchas personas pensaban y piensan que en realidad el gótico era solo un género más dentro del gran universo que es el metal, y otras personas tenían la idea de que era otro estilo, otra escena musical. Yo era de los que lo entendía como otra escena musical que convivía en el gran universo del underground junto con el punk, con el metal, etc. Sangre y Cenizas tenía un contenido más cultural y menos enfocado a la música. Sí, teníamos cada número entrevistas con bandas y reseñas de discos o de bandas específicamente relacionadas con el movimiento gótico, pero la mayor parte eran temáticos. Sangre y Cenizas, por ejemplo, este número sobre la muerte, había otro sobre la soledad, la tristeza, el misticismo, el arte gótico, y todo iba alrededor de dar un panorama general de lo que era ese tema. En cambio, Dark sí es mucho más musical y fue un poquito más abierta, tenía mucho más contenido de música, y uso yo un concepto de un periodista argentino radicado en España que se apellida Fuentes y que habla del gótico como una abierto o cerrado. ¿Qué significa esto de abierto o cerrado? Pues uno podría ver en algunos foros que hay gran discusión sobre si el gótico o lo oscuro o la escena incluye a bandas como Depeche Mode o a bandas como Lacrimosa, todo lo que pudiera ser oscuro. Y esta es una perspectiva abierta. Sí, claro. Y la perspectiva cerrada es, esto es rock gótico y suena más o menos como la segunda o tercera generación, es decir, Sisters of Mercy, Corpus Delicti, etcétera. Y es una postura más cerrada donde solo algunas bandas tocan rock gótico y ya otras cosas son otros géneros. Sí, es lo que te iba a comentar acerca de estos géneros que existe el dark wave, el synth pop, el rock gótico, no sé. Hay tantos géneros hoy en día, el metal gótico. Ajá. Hay tantos géneros hoy en día que sí, la apertura ha sido bastante amplia musicalmente, pero también en la literatura no sé si ha disminuido o qué pasó con esa cultura de antes a la de ahorita. ¿Por qué? Porque pues mucha gente, cuando surgió este movimiento del gótico, pues era la arquitectura, el intercambio de discos, esta parte de la literatura, había más apertura también a la literatura. Yo creo que la gran diferencia es Internet. Cuando tú y yo nos integramos al underground, para tú conocer, pues tenías que ir al Chopo, ¿no? O tenías que ir a algunos lugares, no sé, se me ocurre el pasaje de libros del Metro Valderas o algunos tianguis en San Felipe o el de San Juan, y algunos puestos ahí te vendían ciertos discos, cierto material, cierta ropa. Es decir, tú tenías que ir presencialmente a conseguir esta información y a partir de esta información irte involucrando en la escena. Hoy, casi 30 años después del 2000, la gente su acercamiento con el underground sucede principalmente por internet. Yo creo que también sucede por la influencia de personas que se conocen, es decir, los tíos, los primos, los amigos del barrio que a uno ya no le van corriendo cintas como antes, sino que te van acercando una liga donde ves
un compilado de imágenes de Facebook o de Instagram, una liga que te manda a ciertas rolas en YouTube o en Spotify, y a partir de ahí la gente va, es decir, igual por información musical, información periodística, información cinematográfica, etcétera, va construyendo esta identidad, pero ya no la construyen como la construimos nosotros. Claro. ¿Y qué prefieres tú? ¿Esta parte física o que siga siendo digital? Yo prefiero los objetos, pero si hago un recuento de cómo consumo yo información, pues yo también hoy consumo mucha más información digital. Claro, yo tengo un acervo en mi casa de publicaciones subterráneas, no solo de Gótico, de muchas otras, principalmente de Gótico, pero estas publicaciones independientes sobre todo me van a mostrar lo que esa gente tenía en la cabeza y también tecnológicamente cómo hacían sus revistas. Si usaban tecnología de fotocopias, si usaban tecnología de impresión digital, si usaban offset. Me habla no solo me habla sus letras, sino me habla el objeto. El objeto, claro, sí, claro. Me dice de cómo estaban construyendo las cosas. En ese entonces también eran muchos los fanzines. Sí, la diferencia entre un fanzine y una revista es que es que el fanzine está construido por fans o por militantes de esa escena, de ese movimiento, de esa postura. En cambio, la revista no importa si es de chile, mole, pozole, el asunto es que seas un profesionista. Ahora, un fanzine puede ser de mayor o menor calidad, una revista puede ser de mayor o menor calidad. Generalmente lo que encontramos en los puestos de revistas, pues sí, son publicaciones periódicas que tienen un cierto estándar de calidad en su forma, es decir, las imágenes, el diseño, el papel, la impresión. Ya el contenido, pues hay de todo. Yo te diría, TV Notas. Yo no tengo idea, tiene muchísimo tiempo que no veo los números. TV Notas, cuando yo estudié periodismo, era la publicación periódica no diaria, sino revista, que mayor número de ejemplares desplazaba en el país. Estamos hablando de, no sé, de 100,000, 300,000 ejemplares. No sé cuál era su periodicidad, no me acuerdo si es semanal, quincenal, etcétera. Bueno, tú podrías pensar que ese contenido es de baja calidad. ¿Desde qué perspectiva? A lo mejor desde una perspectiva cultural. Cultural entendiendo no la cultura como el quehacer humano, sino entendiendo la cultura como cómo se cultiva uno. Y decir, pues es una revista de baja calidad, pero en cuanto a su hechura, es de muy alta calidad. Ahora, si tu perspectiva si lo ves desde la perspectiva de cómo están construidas esas revistas como revistas de farándula, pues a lo mejor dirías tiene muy buena calidad, ya que no te gusta el contenido de chismes y quién le agarró una nalga a quién y quién anda con quién. Eso es otra cosa. Sí, claro. También por eso hay que ver de qué calidad de qué estoy hablando cuando digo calidad, o de qué estoy hablando cuando estoy hablando de publicaciones. En el caso de los fanzines, sí, generalmente eran hechos de una manera amateur, es decir, no eran profesionales muchos y otros sí, pero el contenido sí estaba construido, hecho de la mejor manera que podían, porque eso era lo que esas personas creían que debía ser su escena punk, su escena metalera, su escena gótica, su escena rasta, su escena ska, y trataban de construir y darle a la gente lo mejor que podían para que progresara. Cada quien tendrá su idea de lo que es progresar la escena, ¿no? Porque casi siempre, a la hora que progresa una escena, lo que dice la misma escena es, te estás comercializando. Y hay un temor sobre comercializarse. Y yo creo... Pues yo creo que todos llegamos a esa parte de comercializarnos, ¿no? Simplemente el hecho hoy en día de hacer esto es parte de comercializarse, ¿no? De también que descubran que hay en otro lado, ¿no? O sea, sí. y esta parte de regresar nosotros como Velo de Sombras a ciertas raíces del underground, de mostrar qué pasaba en esos entonces en el underground. Ajá. Para nosotros también es una parte de comercializarnos, ¿no? O sea, ¿qué vivía en ese entonces la escena mexicana underground aquí, ¿no? Aquí viene un elemento bien importante. Yo creo que en general el underground no es solo un asunto del gótico. Claro. Cuando nosotros pensamos en comercial, que alguien se está comercializando, estamos pensando en que está vendiendo su esencia a cambio de éxito. Ahora, ¿en qué medida? Una cosa es decir,
Yo voy a una feria de libro o yo me presento en un canal de televisión abierta, ¿no? En una empresa privada, por decir algo. Y van a decir, el Christian se está comercializando o se está vendiendo. Ok, eso es posible, eso es una manera de decir me estoy comercializando. Y otra es, me desdigo de todo lo que dije antes con tal de tener éxito. Eso es otra cosa, ¿no? Y eso es Claro. diferente. Aquí me gustaría hacer una aclaración muy importante, intentando no ponerme espeso en la teoría. Hay un teórico que se llama Pierre Bourdieu y él dice que hay una cultura dominante y esta cultura dominante regularmente es la que los ricos imponen, porque son los dueños de los medios, lo que debe ser correcto. A lo mejor antes de que existieran los medios masivos de información, las clases ricas, las clases altas, imponían su modo de ver porque la gente aspiraba a ser como ellos y entonces yo intentaba copiar sus faldas, sus pantalones, su ropa, su manera de hablar. Y eso se vuelve la cultura dominante. La que nos presentaría hoy en nuestra época, en algún momento pudo ser Televisa y a lo mejor hoy es Netflix, ¿no? O Disney Channel. Bueno, esta cultura dominante es usualmente a donde uno se tiene que meter para ser exitoso. Pero y millones de bandas en todo el mundo intentan vender su alma para poder entrar a ese selecto círculo y no lo logran. Se quedan en bares. Lo que nosotros Pues, estamos intento, viendo, ¿no? O lo, sea, lo realmente. intentan. Y algunos venden más su alma y otros no, pero en realidad entrar a ese circulito en donde está Maná y Café Tacuba y Caifanes pensando en bandas nacionales de rock, miles de bandas lo intentaron y no lo lograron. Bueno, ¿Por qué crees que sea eso? Hablando musicalmente, ¿tú por qué crees que no hayan alcanzado esa cumbre los músicos que intentaron y no pasaron al otro plano? En el caso del rock gótico, yo creo que es porque, uno, la tristeza de los temas que son generales, hay temas que van a tener más éxito que otros y maneras de vestirlos. Y los temas que te presenta el gótico en general, que yo considero que son 7 los temas más constantes en los discursos generados por góticos, y ellos son el miedo, la tristeza, el erotismo y la pasión, la introspección, la crítica social y el gusto por lo estético. Ese último tema no lo desarrollé yo, es un tema que me hizo ver Frisia Guerrero. Bueno, esos temas, casi ninguno es exitoso comercialmente, a lo mejor el terror, pero y todo lo demás, o sea, si tú analizas lo que te vende Luis Miguel o los Tigres del Norte o la selección mexicana, un partido de fútbol, no tiene nada que ver con lo gótico. Por eso lo gótico difícilmente va a ser exitoso. Pienso yo que el representante mundial de un discurso gótico que más éxito ha tenido en el mundo, pues es la obra se me acaba de ir el nombre, del cineasta que hizo El chico manos de tijera, Tim Burton. Tim Burton. Tim Burton me parece que es realmente exitoso proponiendo estos temas. Claro, lo hace de una manera, así como es él, medio caricaturizada, en un tono de comedia. Son películas simpáticas y familiares, desde Batman hasta Beetlejuice. Detrás de eso está lo siniestro de un personaje perverso y malvado como Beetlejuice. Pero aún así lo reviste de una manera oscura, pero que puede ser accesible para la familia. Y por un eso tanto alegre, éxito, ¿no? También. Sí, y un tanto alegre. Es un rollo también medio deprimente. Sí, Lidia, pensando en Beetlejuice, Lidia representa esta visión tristona, sí, y un poco absurda de un adolescente que se siente triste, y está la estulticia de sus padres, y está la maldad de un ser sobrenatural que habita la casa en la que llegaron, y la tragedia, los que son los personajes en realidad más góticos de su película, que son los fantasmas, que están intentando no desaparecer en el olvido, ¿no? Pero no lo pone de una manera que es amable. Bueno, pero si uno ve lo que subyace en los sentimientos, que sí podría ser mejor representado por una pieza de rock gótico,
densa, funesta, seria, como alguna canción de Corpus Delicti, pienso, pues eso ya no se lo puedes vender. O sea, tú pones tenemos la muestra, todos los feligreses de aquí afuera de la selección mexicana, tú los sientas aquí y les pones una canción del Mechón, pues la van a brincar, la van a bailar, la van a corear, pero si tú les pones una canción de Maldoror, pues se van a aburrir. Para ellos esto es un gusto adquirido, van a decir, oye, ¿por qué hacen eso? Que no va a tener éxito nunca. Bueno, si hay un mundo en el que ellos no conocen, en el que estas cosas gustan, ¿no? En el que sí te gusta ver ese lado de la humanidad. Pero a eso me refiero. Todo esto que creamos difícilmente va a ser mainstream aunque queramos. Entonces, dejé de tener miedo en el tema de la comercialización, hago lo que puedo para que mis proyectos sobrevivan. Y no tengo ya pesar, ni temor, ni tanto prejuicio. Ojalá que todas las bandas de la escena oscura tengan mucho éxito en los Vive Latino, pero yo sé que en ese mundo, nosotros, en el mejor de los casos, nos ven como carne de cañón, como ven a cualquier músico, como ven a cualquier artista, porque los productores que manejan miles de millones de dólares o de pesos, no están preocupados por lo que tú sientes cuando tocas esta canción del Clan o cuando cantas, cuando lees la poesía de Carlos Camaleón o Miranda Maldoror, no están preocupados en el sentido de la estética de Armando de Dada X, no están preocupados en la construcción que hace Monja en el centro de salud, no están preocupados por la escena, la esencia de lo que se vive en el under, en el Real Under. No, ellos no están preocupados por eso, ellos están pensando en costo-beneficio y les da lo mismo si es con Belinda o con The Cure o con Metallica o con lo que esté de moda. O sea, si mañana está de moda ponerse los calzones en la cabeza, lo van a hacer, pero eso es lo que ellos traen en el fondo de su corazón, en su esencia. No lo sé, no los conozco, ¿no? Ni les importa, ni me importan mucho ellos tampoco. Sí, claro, claro. Qué bueno que aclaramos también parte de esos ciertos puntos. ¿Cuál fue el último libro que realizaste? El libro más reciente. No el más reciente, bueno, sería el primerito que realizaste. El primer libro que hice es El Tiempo. Son artículos. ¿Por qué El Tiempo? Pues yo quería en aquel momento tener una serie de muchos temas que pudieran ser de interés para la escena. En este caso, El Tiempo correspondería a esos temas introspectivos, de autorreflexión, de mirar hacia adentro. ¿Qué hace uno con su tiempo? ¿Y cómo pasa? Entendiéndolo como fenómeno de la física, como fenómeno de la filosofía, pensar en la historia, cómo percibimos el tiempo de niños, adolescentes, adultos. Todo es un tema introspectivo en el tema del tiempo. A mí me gusta mucho, obviamente no lo hice con mi dinero, fue mi primer libro con todos sus errores y aciertos, pero hice el libro que a mí me parecía que debía hacer con esos encartes que fueron caros y dificilísimos y que me dieron dolores de cabeza y que no he vuelto a hacer así, encartes a colores metidos, en vez de como en Gótico Tenochtitlan, que sí tengo un encarte, que sería el libro más reciente dedicado a la escena y que sí el encarte es a color, a diferencia del resto del contenido que es en blanco y negro. Bueno, así estuvo hecho El Tiempo y ya después los libros subsecuentes ya no fueron tan ambiciosos en cuanto a su forma, pero sí continué intentando que sea un libro, que fuese un libro que le dejara algo al lector, que le permitiera hacer reflexión y que le ayudara a poder conocer más. Es decir, leo el libro de la locura, la conciencia y los estados alterados y tengo elementos con que acercarme a profundizar más en ese tema. A mí me gusta pensar que la escena se cultiva mucho y yo creo que es así. Pienso que lo he demostrado estadísticamente en las encuestas que hice para este libro y que pues por eso les gusta no solo el contenido de Sangre y Ceniza, sino por eso permite que esta escena tenga tantas editoriales independientes, ¿no? Por eso leen a Mario Cruz, o por eso leen a Carlos Camarión, o por eso hay nuevas editoriales que están produciendo y que sí hay público, no solo de la escena, también del underground y también de fuera del underground. Es lo que te iba a decir, a eso iba. Hay más escritores, aparte de los que
entre comillas, de los más conocidos. reconocidos, hay más escritores todavía. Un chingo, y muchos de ellos pues escriben y luego se siguen con sus vidas y luego vuelven a escribir. Y hay otros que sí están construyendo sus editoriales. Algunas viven un tiempo y luego se van, ¿no? O sea, me viene, por ejemplo, a la mente Crisálida. O, por ejemplo, Goliardos, que pues se acabó porque falleció su creador, H. Pascal, y que era pues, realmente en aquel momento en el que yo llegué al mundo de las editoriales independientes, pues la editorial más fuerte, ¿no? Sí, la más exitosa. Sí, en parte porque Pascal trabajaba en la Secretaría de Cultura, pero también porque trabajaba mucho y porque creó espacios para la venta de esos materiales, que era Goliardos, ¿no? Y además de, él daba las clases y entonces él enseñaba a los alumnos y esos alumnos tenían dónde escribir y publicar, ¿no? Era una gran idea. ¿Crees que hoy en día falta una institución así, aquí en la Ciudad de México? Así como, ¿Pública? Ajá. Pues existe. O sea, tú puedes anotarte en... La UACM tiene una carrera de creación literaria y hay gente que ha escrito en el underground que egresada de ahí. Sí, sí existe. O sea, independientemente de la privada, que sería SOGEM, pues sí existe también pública y hay un montón de talleres en casas de cultura. No, las instituciones existen. Lo que ocurre es que la escena es muy reacia a relacionarse o no sé. Mira, es fácil que se apropien de un lugar. Dada X no nació como un antro gótico, nació como un antro dirigido hacia un montón de escenas, muchas de ellas electrónicas. Y fue que los góticos fuimos y nos metimos y nos aprovechamos del lugar ahí, ¿no? Y nos lo apropiamos de la mayor parte de sus fechas de su calendario anual. Y eso puede pasar, la escena va y se apropia de un lugar. Pero en cuanto a las instituciones, los góticos, aunque sí las usan, estudian, se meten a talleres, no siempre vinculan las instituciones públicas con su hacer de góticos. Luigi Don Cruz tiene muchos eventos que hace en instituciones públicas. Sus God Days los hace en el evento, digo, en el Faro de Azcapotzalco, ahora lo hizo en el Futurama. Él saca provecho, bien, acertadamente, sin ningún cuestionamiento moral, creo yo, de las instituciones. Un montón, ¿no? Hacemos eso. Por ejemplo, José de Hueco, algunos de los eventos oscuros que ha hecho los ha hecho en el Museo del Chopo de la UNAM. Pero no nos los apropiamos, ¿no? Los usamos un tiempo y luego nos salimos. El primer Octubre Negro que organizamos Zanoni Blanco, de Carpe Noctem, Daniel Drac, de la Orden del Cister, Ricardo González, César Oropesa y yo, lo hicimos en el Futurama porque César trabajaba ahí, ¿no? Entonces es un contacto el que nos vincula, pero decidimos hacer del Futurama nuestro antro oscuro. No. Fuimos, después tuvimos un problema con un político que no pagó toda la producción como lo había prometido. Bueno, así son. Ni modo. Y justamente, un detalle con eso, con un pendejín como ese, que se llama Víctor, el delegado que fue de Gustavo Madero, hizo que la escena dijera, no, pues con Gustavo Madero no vamos a seguir trabajando, gracias, ¿no? O sea, que te sirva mucho dinero en lo que sea que lo hayas usado. Hay una desconfianza, ¿no? Hay una parte de la escena que no quiere tener nada que ver con instituciones. Yo creo que del underground en general, ¿no? Jamás va a trabajar con instituciones públicas. Creo que la escena oscura no está tan reacia, pero eventualmente se sale. Ese fue un caso específico, ¿no? Nos quedaron mal, nos dejaron botados y no, pero bueno, yo tengo más años trabajando en instituciones públicas que en instituciones privadas. O sea, yo en Mango y Tucán pues, trabajé 3 años y luego hice algunas colaboraciones con ellos. Ponte que máximo habré trabajado con ellos como unos 5 o 6 años. Y freelanceos, a lo mejor sí con muchos más privados, pero como servidor público en delegaciones, gobierno de la Ciudad de México y gobierno federal, pues debo tener ya, ¿qué será? Casi 20 años. Ya es un montón, ¿no? Y veo que mucha gente de la escena, mira, tengo un dato aquí en el libro de Gótico Tenochtitlan. La proporción de trabajadores que están registrados en el ISSSTE en México y del IMSS en todo el país es más o menos 3-1.
o 4-1, dependiendo de la temporada. Es decir, hay 4 veces más personas en el IMSS que en el ISSSTE. La proporción IMSS-ISSSTE en la escena oscura, para los que trabajan y están dados de alta en uno de esos dos, es 2-1. Es decir, hay el doble de servidores públicos en la escena oscura de la Ciudad de México con respecto a la del resto del país. Proporcionalmente hablando, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los góticos sí trabajamos más en el servicio público que el resto de la población, proporcionalmente. Pero no siempre hacemos cosas al respecto de donde estamos trabajando, ¿no? Ya sea porque no nos parece apto, porque no es el giro. Por ejemplo, si tú estás en educación o en cultura, es posible. Pero si tú estás en minería o energía o finanzas, no lo vas Nada a que ver, vincular sí, con la claro, escena, o será claro. muy difícil. Sí, sí. ¿Por qué gótico Tenochtitlan? Ah, ¿Ese es un surgimiento nada más raíz de aquí de la Ciudad de México, por eso Tenochtitlan? ¿O porque así se te ocurrió el nombre? la respuesta corta es porque la investigación en la que está basado este libro es sobre los góticos de la Ciudad de México y zona conurbada. La explicación más larga es que cuando yo estaba intentando acercarme a la escena, buscaba información. Entonces yo iba a la biblioteca del CCH y buscaba libros sobre gótico y realmente había una mierda, ¿no? O sea, un par de líneas en un par de libros. Y entonces yo me obsesionaba con saber, bueno, pero ¿de dónde viene? ¿Qué significa? ¿De qué se trata? Y poco a poco fui construyendo este conocimiento. Publiqué en 2009 el libro de ¿Quiénes son los góticos?, junto con varios amigos escritores más. Y ese libro afortunadamente tuvo mucho éxito, pero yo no estaba del todo conforme. Sentía que debía haber una explicación todavía más amplia que debía yo explicar. Bueno, cuando por fin logré entrar a un posgrado, hice la maestría en Comunicación y Cultura en la Facultad de Ciencias Políticas, con un proyecto que era ¿qué significa lo que hacen o dicen los góticos de la Ciudad de México? Entendiendo Ciudad de México como lo que era el DF y los municipios más poblados alrededor de la ciudad que no fueran Toluca. Entonces, por eso para mí el referente obvio era, esto es muy gótico y muy de Tenochtitlan, ¿no? Muy de aquí, porque el fenómeno, no he investigado escenas de otras partes de del país o del mundo, pero yo me doy cuenta por un sencillo ejercicio de observación que cada escena es diferente. No es que esta sea única y detergente. No, claro. Cada escena de cada ciudad es única y detergente y tiene fenómenos específicos. Entonces yo decía, para que esto sea muy, muy de aquí, me propuse a mí mismo el nombre de Gótico Tenochtitlan. Eso es la tesis, solo cambié algunas cosas, algunas imágenes y el orden, pero 99% es tal cual la tesis de la maestría. Ok. Sí. ¿Tú crees hoy en día, en diferentes estados de la República, ha crecido la escena underground o la escena gótica? Yo creo que sí. El ejemplo claro que tengo a la mano pues sería Oaxaca. En Oaxaca había darkies desde hace mucho tiempo, pero hoy ya tienen por lo menos un foro, tienen varios productores de eventos y tienen una escena constante que está asistiendo a esos. Y además esa escena es joven. Tú puedes ver Puebla y en Puebla hay una escena tan vieja como la de la Ciudad de México, pero es un tanto inconexa con la nueva generación. Muchos productores de antes no son seguidos por los darkies de ahora. O sea, si hicieran un evento, alguno de esos productores tal vez no tendrían gente porque suceden otras cosas, dos fenómenos propios de esa ciudad. Pero bueno, tú ves la escena de Guadalajara, tú ves la escena de Tijuana, tú ves la escena de Monterrey o la de Oaxaca y son ya escenas grandes. A lo mejor como la poblana, pero a lo mejor un poquito más constantes en sus eventos, que es donde se puede ver la manifestación viva de lo que está haciendo esta escena, ¿no? Sus bandas, sus proyectos culturales, sus foros, ese circuito que construyen los góticos para poder vivir su ser gótico y que generalmente lo hacen sin depender de que la Casa de Cultura y el gobernador y el edil y el comisario
y su chingada madre quiera, pueda, cree que políticamente le conviene. No, güey, pues yo no te voy a esperar. Yo voy a hacer, si yo siguiera esperando a que me dieran otra beca para hacer otro libro, no, pues me hubiera quedado con un libro. No, pues gracias, agarro este dinero, con ese dinero del tiempo hice perversión, y con ese dinero perversión hice muerte, y con ese dinero hice quiénes son los góticos, y cuando me quedé sin trabajo me comí mi editorial, ni modo, y luego volví a empezar con los libros que me quedaban. No me voy a detener porque alguien quiera. Pues no, eso no va a pasar. Claro, Y eso es el claro. ejemplo de la escena completa. Van a hacer su banda, su compañía de teatro, van a ver cómo le hacen para poder pinchar discos en un lugar. Se van a bajar su música, van a construir un set y van a lograrlo. No van a esperar a que alguien más les preste el equipo, les dé chance. O sea, sí, van a intentarlo, que les den chance, de ensayar en este cuartito, pero si no se puede ahí, no se va a acabar la banda, van a hacerlo en otro lado. Claro, claro. Todo este trabajo que has realizado durante estos años, yo sé que para ti vale la pena mucho y te ha costado, como se diría en México, sudor y sangre, sangre y cenizas. Ajá. Esta parte, ¿qué sacrificio aún tiene más allá para Cristian Chavero? Mira, es pesado, pero para mí no es un sacrificio. Es decir, ya no tengo tanto ánimo de ir a cargar a ver si se vende, ¿no? A lo mejor que sí tenía los 22 y decía, sí, vamos hasta la Conchinchina, no tengo idea de cómo llegar, voy a ir cargando 30 kilos de papel, voy a ver si, y a veces no vendía nada y me regresaba con el mismo ánimo. Yo ya digo, no, pues veo condiciones difíciles y digo, mejor no voy a este evento, no me desgasto. A pesar de eso, de que es pesado, de que cargar papel es pesado en transporte público, aún así no lo veo como un sacrificio, pues es lo que me gusta hacer, ¿no? Me gusta ofrecer mis libros, me gusta que la gente los lea, me gusta que la gente me diga que referencias, oye, me gustó este tema, no estoy de acuerdo contigo en esto que dijiste, Cristian, este tema me gustó y este no. Genial, ¿no? Me nutre, me llena, como cuando hacía teatro, ¿no? Jamás cobré, o sea, sí había que pasáramos el bote, pero jamás cobré por hacer teatro, hice 23 años teatro independiente. ¿Alguna vez nos apoyaron? Pues claro que no. Pero lo hacía porque me nacía, me encantaba, era feliz, me gustaba decir, igual en algún momento canté, y me fascinaba cantar también, muy poquito tiempo. Y nunca lo vi como un sacrificio, ¿no? Menciono lo de cargar papel porque de todo lo que he hecho eso es lo más pesado, pero no lo veo como un sacrificio. A lo mejor podría decir, dejé de hacer cosas por esto, pues sí, por supuesto. No tanto porque yo lo que hago es intentar usar este conocimiento, por ejemplo, académico, que estoy logrando en la UNAM, lo vinculo con la escena. Entonces yo leo para intentando construir algo académico y investigo esto porque eventualmente lo voy a publicar en Sangre y Cenizas y pues ya será la gente si me dice si le gusta más o no. Obviamente tengo libros que se han vendido más que otros. Ya no lo traje, pero Apocalipsis Zombie, mi mayor éxito de la historia. De hecho, creo que ese también fue uno de los primeros ejemplares, ¿no? Apocalipsis Zombie. Hay libros anteriores sobre zombies en México, varios, ¿no? En realidad el primero del que yo tengo noticias es Carlos Camaleón, publicando su novela de zombies en Monterrey. Antes de que cualquiera hubiera publicado algo con editoriales grandes, ya existía estas antologías que él hizo, ¿no? Tanto su novela como la antología zombie. En mi caso, bueno, yo lo publiqué porque me llamaron, bueno, yo propuse una revista sobre zombies y antes de saber si había vendido bien o no, me la cancelaron. Y yo pues no era mi revista, no era mi dinero, no era mi editorial, dije, bueno, está bien, pues es tu revista, es tu editorial, es tu dinero, gracias,
Y dije, no voy a hacer yo una revista sobre zombies, porque ya había probado con Sangre y Cenizas lo difícil, y con Dark, lo difícil que es mantener una revista en puestos de revistas, requieres mucho equipo, mucho dinero y mucho tiempo. Pero dije, bueno, pero estas cosas que sí me gustaban, voy a hacer unos cuentos. Y empecé a escribir unos cuentos, y ya cuando y dije, voy a intentar que estén conectados entre sí, que se relacionen los cuentos para Pues fueran meterle capítulos, interés. ¿no? No pensaba como en capítulos, pero dije, pues que tengan referencias a cosas que dice otros cuentos. Bueno, y ya cuando tenía 8 cuentos dije, esto es una novela, y entonces me puse a escribir la novela. Y en unos meses la terminé, sin corrección, sin nada. Lo publiqué, tenía un montonal de errores, pero tuvo éxito. Yo, claro que había un éxito del tema de zombies, por eso había intentado hacer una revista. Había un gran auge que ya no hay tanto ahora, y por eso se vendió bien el libro, pero yo la verdad es que no pensé, voy a hacer lo que se está vendiendo bien. No, yo tenía en el corazón metido todos estos cuentos que yo quería soltar, ¿no? De ideas que me gustaban. Y se agotó. Y cuando se agotó y me permitió financiar otros libros más, pues hice lo posible por reimprimirlo. Y sí, se reimprimió y se volvió a acabar, y me volvió a permitir sacar otros libros, ¿no? O sea, es el tipo, todas las editoriales grandes y chiquitas y grandes Se hacen eso, alimentan ¿no? de Sí, eso. sí, 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 o claro. sea, Harry Potter seguramente, bueno, hizo millonarios a las personas que hicieron esos libros, pero permitieron que existieran otros libros del tema, ¿no? De hechicería adolescente, de chicos blancos, eh, pero que de otra manera no iban a tener salida nunca, ¿no? O sea, estos grandes éxitos como Juego de Tronos permiten a sus géneros, en este caso fantasía adolescente o fantasía épica, que otros escritores puedan tener también éxito. En mi caso, bueno, pues lo que hizo es que me financió otros libros, ¿no? Como Cicalíptica o Temor en la Ciudad de México, se financiaron con Apocalipsis Zombie. ¿Cuántos libros has sacado dentro de...? De Sangre y Cenizas son como unos 25. En coproducciones deben ser otros 10 títulos, y que yo haya escrito solo son como 5. Cicalíptica, que fue un libro de puros cuentos eróticos. Darkness of Mexico, que es un libro que saqué con la editorial de Frisia, con Criptomórfica. Criptomórfica, que es un ensayo sobre el lado oscuro de México. Y Cicalíptica es en conjunto con puras fotografías de Daniel Drac. Él me pasaba las fotos y yo hacía los cuentos inspirado en esas fotos, y así salió el libro. Apocalipsis Zombie, y recientemente que hice un libro sobre política que no tiene nada que ver con la escena. Y tengo presente que hice otro, pero ahorita no, no sé cuál. Es que también ya son pues, muchos años. Sangre y Cenizas cumple este año 28 años. Sí, llevo para el 30. Ya son un montón, ¿no? Y de revistas, pues juntas. Bueno, regreso a la historia de Dark. En 2017, Frisia me decía, hay que hacer algo para la escena, hay que hacer algo para la escena. Y yo dije, bueno, sí, estaría muy bien, quiero hacerlo, pero solo es una madriza. Y entonces le pedí que editorial con editorial volviéramos a sacar Dark, y el resultado fue este. Fueron 5 números. Pensamos que primero sería anual y luego semestral. Hicimos 5 números de la nueva revista Dark. Sí tuvo éxito, sí le gustó a mucha gente, a pesar de que hoy el público ya no compra noticias en papel. Pero aún así no recuperamos en el tiempo que necesitábamos todo el dinero que necesitamos. Aquí sí hubo disco acoplado en cada número. En Dark era un especial. No, aquí todos los números tenían un disco acoplado con bandas nacionales en su gran mayoría. Pero también hoy ya mucha gente no tiene dónde reproducir un disco. Entonces también para mí eso era difícil. Y por cierto, déjame, hago una pequeña pausa ahí. Por cierto, cada disco acoplado que sacaban de las bandas eran muy buenas bandas en ese entonces, Gracias, ¿no? sí. O sea, todas las bandas, creo que las que estuvieron dentro de esta revista, que algunos tienen, yo todavía tengo como 3 discos por ahí, muy buenas bandas, ¿no? No podría decir que es como un adentrarte al mundo oscuro con música, editorial, fotos, entrevista, todo estaba muy completo, ¿no?
Gracias. Realmente. Gracias. Sí, en la vieja Dark hacíamos en Flash, hacía David, un amigo y colaborador, como una página web donde uno entraba e interactuaba con el disco. Y en los nuevos ya no, solo poníamos la música. También porque cada vez hay menos reproductores de discos, ¿no? Eso también me hacía notar el choque generacional con la tecnología. A lo mejor yo debí de haber sacado solo un canal de YouTube, pero me resisto. Pienso, debería de hacer mi TikTok, ¿no? Y decir todo lo que pienso. Déjame, te digo que toda esta entrevista se está grabando por TikTok, o sea, todo va directamente a TikTok. Estamos enfocándonos a una nueva escena, a unas nuevas plataformas. Obviamente se va a publicar en todas las plataformas, pero va enfocado a Facebook y TikTok, ¿no? O sea, una disculpa porque no vino también nuestra compañera Adri, Saludos. que le hubiera gustado estar aquí, pero bueno, se sentía malita y pues bueno, le tocó descansito. Que te mejores. Pero bueno, así es. Esto queremos, es lo que te decía, queremos que vaya a diferentes canales, a otro público, no al que está acostumbrado a ver nuestra escena, al estar. Ajá. Queremos que vaya a otras plataformas, queremos que vaya a otra identidad, a otros estados, a otros países, porque hoy en día el TikTok es lo que está de moda, ¿no? Sí, e Instagram. Y pronto llegará otra, ¿no? Y otra. Claro. Es difícil hacer nuevos públicos, porque uno ya está acostumbrado a lo que a uno le gusta hacer y está acostumbrado a cómo lo hacía. Pero yo creo que es importante porque ahora le dicen generadores de contenido, ¿no? Pero bueno, pues, si pensamos llanamente en lo que es generador de contenido, pues hacer una revista es generar contenido. Claro, hoy se utiliza la expresión como alguien que genera contenido dentro de las redes sociales por internet. Pero todos generamos discursos. Y esos discursos son necesarios para llegar a más gente, ya sea que llegue a una persona de mi edad que tiene toda su vida en la escena, pero no me conoce, o llegue a una persona de mi edad que siempre ha estado en otras escenas o en otros mundos culturalmente hablando, y de repente se asoma a la escena o a lo que yo estoy haciendo, pero también puedo llegar a personas más jóvenes que no me conocen. Hay gente. Anteriormente, cuando éramos 3,000, 5,000 personas en la Ciudad de México, pues era fácil que todos nos conociéramos, ¿no? Y aún así, ¿no? Creo que dentro de la escena underground en México, esta parte, la mayoría se conoce. Se conoce. Saben qué onda con cada persona, más o menos. Claro, pero hay gente de 20, de 18 o de 30 años que no me conoce, ¿no? Que no sabe qué es Sangre y Cenizas, no sabe qué es Dark, no sabe quién es el Cristian. Y entonces yo, si quiero seguir vivo culturalmente, porque la escena olvida rápido, ¿no? Totalmente. O sea, la escena avanza y sigue haciendo cosas. No es que se olvide totalmente de ti, sino que ya no te tiene presente. Entonces, si yo quiero seguir presente, pues tengo que generar también en esas plataformas donde antes no estaba, ¿no? Sí, pero esta parte también queremos que a Cristian Chavero lo conozcan en cuestión de que tengan sus redes sociales, que sepan cómo encontrarte, dónde comprar los libros, cómo conseguir a lo mejor algunas revistas, porque ya sé que hay muchas que ya no existen. Claro. Pero pues, de hecho, a lo mejor podría haber algunos ejemplares para que también tengan la idea y el concepto de dónde las pueden adquirir, cómo te pueden encontrar. Cuéntanos esa parte. Gracias. Pues el primer contacto, sé que tengo Instagram, pero no sé usarlo, así que mejor contáctenme por Facebook, por el perfil público Cristian Sangre y Cenizas Chavero. Yo pienso que, o sea, ahí publico dónde voy a estar, dónde voy a aparecer, dónde voy a vender. También pueden conseguir nuestro material, tanto el de Frisia como el mío. Dejamos material aquí cerquita, a un par de cuadras, con la Mezcali, el Black, el Dark, con Antonio Camarillo y Araceli Kinesis. Aquí en su tienda de discos. Sí, tienen sus foros y ahí ellos tienen nuestros libros. También pueden ir a Avalon, una librería que está aquí en la colonia Roma,
que tiene Carlos Camaleón junto con otros socios de él, y ellos también tienen nuestros libros. En el Onder también tienen nuestros libros, principalmente Gótico Tenochtitlan, la tienda que está ahí dentro del espacio. Y pues también pueden ir al Chopo, ¿no? Al puesto de la jornada con la señora Patti y ver. Es el que está al principio. Al principio, ¿no? El primero que está al centro. Ajá. Ajá. Ahí pueden conseguir nuestro material y por supuesto, pues en eventos a los que nos invitan, que ahí es donde sí llevamos todos los libros, la mayor parte de las revistas que tenemos y podemos platicar con los lectores, ¿no? Firmar un libro, etcétera. ¿Y qué eventos? Pues principalmente son eventos de la escena. Últimamente ya no hay tantos eventos culturales como antes. Hay muchas más fiestas, eso sí. Anteriormente la fiesta era algo escaso y ahora en realidad es algo más común. Pero en los eventos culturales era donde solíamos vender. Por ejemplo, los eventos que organiza Menina Lofar, pues solemos ir muy seguido. Los del Real Onder. Los del Real Onder, los que organiza All God, que organizan el God Day. Afortunadamente nos han llamado, a veces va Frisia, a veces voy yo. Y ahí es donde nosotros pues mostramos nuestro hacer, ¿no? Nos toca dar una charla, explicar algo, algún tema que desarrollemos. Pues es lo que nos gusta hacer, ¿no? Y ahí se puede ver todo el material. Algunos están agotados, como este de maldad, lo traje como ejemplo, porque se agotan. Maldad, perversión, tristeza, imaginación. Hay un montonal de títulos de Moore en la Ciudad de México que fueron muy exitosos y ya se agotaron, ¿no? Ya no hemos podido imprimirlos de nuevo. O sea, los imprimimos, se agotaron, los imprimimos, se agotaron. Pero ya empieza a ser una inversión mayúscula, ¿no? No me sobran ni 100, ni 200,000, ni 300,000 pesos como para sacar así unos 6 títulos de los que teníamos antiguos y el estreno, pues no. Y si se está vendiendo tan erizo en las ferias del libro del Zócalo últimamente, pues menos, ¿no? Desafortunadamente, pues muchas ferias realmente han bajado mucho no tanto de afluencia de público, porque incluso algunas crecen como la del Zócalo, cada año se presume el número, 1,000,000 de personas. Pues sí, pero no compran, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienen dinero, porque les fue difícil llegar, porque hay mucha oferta, porque hay poco atractivo de los elencos que están presentándose. Es difícil definir. No me gustaría también solo decir, ay, todo lo hicieron mal. No. Creo que las personas de Secretaría de Cultura se esfuerzan un montón, es un evento muy grande, pero tiene años, o sea, ya no es algo que solo le pase al Cristian, o sea, si Océano vende menos, pues, o Random House Mondadori vende menos, o Trillas vende menos, pues no es un asunto que me pase solo a mí, ¿no? O al gremio de los que editan para la escena oscura, que somos un gremio chiquito, ¿no? También del resto de las editoriales independientes, que somos un chingo, como 300. No solo del DF, viene gente también de otros estados de la República, pero si ya la industria editorial está sufriendo en esas ferias, pues es que hay que buscar una estrategia. Claro. La pregunta que siempre hacemos en Velo de Sombras, 3 bandas nacionales que te gusten. Siempre es difícil. Pero voy a mencionar pues, solo a 3, discúlpenme los demás. Chíteres, siempre desde que aparecieron me gustó la banda mucho. Imún Coeli, siempre fui fan de Imún Coeli. Y fíjense que es una banda que vi muy pocas veces en vivo. Pues sí, por supuesto que sí los vi, pero pocas veces los pude ver y siempre fui muy fan de Imún Coeli. Valeria, por supuesto, ¿no? Les recomiendo mucho un cover que hizo Valeria de Ghosting You de Siouxsie and the Banshees. A mí me parece genial. Saludos a todos los integrantes de esas bandas y de otras más que no menciono porque solo me pediste 3, pero... No, puedes mencionar más, ¿no? Puedes mencionar más. Es para el gusto de la banda. Realmente, bueno, aquí tuvimos a Alex Burdalag, integrante de Imún Coeli. Esperemos que venga también nuestro gran amigo Edward de Valeria. Ya le mandé por ahí una invitación también a nuestro gran amigo Edward. Esperemos que ande por aquí. Los de Citeres pues, vienen cada año, no nos
cada Navidad que Ajá, hay en cada Navidad en el en el Bizarro, pues por ahí a Laura, que es una gran cantante. Pues bueno, esperemos que este año nos podamos comunicar con ellos y traerlo, aunque y que sea vengan. aquí un ratito a cotorrear con nosotros, a Velo de Sombras. Ah, nos encantaría también tener a Citeres, por supuesto, es una banda también que a mí me gusta. Ajá. Miren, de refilón, pues menciono una cuarta. Alexandra tiene un montón de proyectos, ¿no? Uno sería el Epitafio y el Ánima. Otro de sus proyectos es Funeral Medieval. A mí me gusta mucho cómo suena, ¿no? Por mencionar a una banda más reciente, ya no de que haya estado viva el siglo pasado, no, más joven. Pues sí, se los recomiendo. Ojalá que puedan escuchar sus canciones. Yo estoy consciente de que de unos 10 años para acá no conozco la pléyade de bandas nuevas como conocía bien a las pasadas, porque ya no estoy en todos los eventos, porque ya no puedo, ni el hígado me da para poder estar en tantos lugares y Más que escuchar a nada el las hígado, bandas, ¿no? sí, más que nada el hígado. Eh, y que sé que pues, mi lista es parcial, porque podría mencionar a lo mejor una por década o algo así más especializado, pero así de bote pronto pues menciono esas, pero no demerito, digo esto porque no demerito a las bandas nuevas, que pienso, bandas nuevas, pues muchas pues, tienen ya 10 15 años, y yo en mi cabeza las sigo pensando nuevas porque para mí una banda vieja es el Clan, ¿no? Que por Que ya cierto, estamos saludos al hablando Jaime de... Chávez, que también ya estuvo por aquí. Iba a venir también Germán Slalom, por ahí vamos a reagendar la cita. Va a venir el baterista también del Clan. Saludos a Germán y a James, esperemos vernos pronto. La verdad Ajá. es un gran honor convivir con ellos. Sí, un montón de bandas que podríamos mencionar y que pues los admiro, ¿no? Conozco su música, estoy de alguna manera al pendiente, ¿no? De cuándo iban a estrenar un disco, de qué iban a hacer. A veces tenía revista en el momento que lo hacían y a veces no, pero siempre estaba como más informado y últimamente ya no. Pero también hay que tomar en cuenta que antes uno estaba al pendiente de 10, 12 bandas y hoy estar al pendiente de 50 bandas. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se llaman? ¿Quién se salió de cada integrantes? Rolas, letras de las rolas, discos. Ya es más difícil, ¿no? Y menos si el hígado no te da para estar ahí todo el tiempo. Pregúntele Pero, a Eddie el hígado. sí, pero, pero poco a poco uno se va enterando, ¿no? Y no por no estar enterado, no dejas de estar un poco involucrado. O eso intento, ¿no? Porque hago investigación sobre la escena, me sigue interesando hacer más investigación sobre la escena y para eso tengo que saber, pero pues también con tiempo, ¿no? Este libro, mencionaba yo hace rato, de quiénes son los góticos. A Gótico Tenochtitlan, pues pasaron como 15 años. Obviamente había investigado mucho más, ya lo escribí yo solo, sin ser un especialista en arquitectura, sin ser un especialista en literatura, como sí pasó en quiénes son los góticos, que llamé gente que pues eran arquitectos, que eran maestros en letras inglesas, pero tiene una continuidad de discurso de qué es lo que yo estoy entendiendo por gótico, los 4 momentos de la historia en que algo se le llamó gótico, etcétera, etcétera. Y eso me permitió llegar con otro punto de vista, pienso yo que más enriquecido de la escena actual, ¿no? Entonces, cuando pueda volverme a involucrar así clavadamente en las bandas nuevas y verlas con estos ojos, pues pienso que será enriquecedor y espero poder publicar esa impresión en algún momento de la vida, ¿no? Lo que nos permita el hígado. Exactamente, y esperemos que cuando vuelvas a publicar algo, también vengas aquí a Velo de Sombras. Esperemos Sí, estar todavía claro. haciendo cosas, creando otras cosas también. Y pues bueno, para nosotros es un grato y un placer tenerte aquí, mi Cristian, que Gracias. platiques con nosotros, que también te sientas en casa, que estés contento de lo que haces, que es lo primordial, que tú estés contento y que nos presentes todos estos ejemplares y que pues que la banda también consuma y que lea un poquito, ¿no? Porque para leer
está divertido también. Puedo mencionar un tema que Adelante, siempre me adelante. reverbera cuando veo las redes sociales y me parece importante. No voy a poder expandirme, pero resumiré lo mejor que pueda. La gente, yo creo que no es solo un asunto del gótico. La gente discute constantemente si se es de izquierda o si es de derecha, o si las culturas subterráneas pertenecen a uno u otro orden. Algunas personas piensan que la izquierda, piensan en términos de izquierda y derecha solo en términos electorales, es decir, discuten si Morena es de izquierda o si el PAN es verdadera derecha, o discuten si tal candidato o tal político esto es izquierda y derecha. Y no, yo pienso que no. Primero, por supuesto que en la política hay, todo es política. Todo puede ser visto desde la óptica de la política. Desde cualquier organización que hagamos para que suceda algo, en cierto modo, es política. Decisiones que impactan sobre otras personas es política. Entonces hay política que es electoral y política no electoral. Por ejemplo, política no electoral, las luchas de las mujeres para que las dejen de asesinar o madrear en sus casas. O las luchas de las personas de la diversidad sexual para que los dejen de matar o madrear por sus vecinos. O las personas que buscan a sus familiares asesinados por el crimen organizado. O etcétera, ¿no? El etcétera sería larguísimo. La mención que puedan hacer las culturas subterráneas de, güey, pues sopórtame, ¿no? Aunque no escuche la música que a ti te guste, no me vas a matar, no mames. Esa es una postura, un posicionamiento político. Bueno, yo pienso que entiendo así, mencionándolo de muy grosso modo, que dentro de lo que es el establecimiento de la cultura dominante, lo que intenta conservar esa cultura dominante sería la derecha y lo que intenta cuestionar esa cultura dominante sería la izquierda. Por tanto, la gran mayoría de las identidades que se forman alrededor del rock, aunque no lo pretendan, están ubicados del lado de la izquierda, ¿no? Puede ser que exista un gótico, un metalero que se sienta de derecha, que quiera la supremacía blanca, o que quiera que las mujeres no aborten, o que quiera que los ricos un día lo hagan rico a él o a ella. Eso puede existir, eso es verdad. O que tengan posturas al respecto de la economía que podríamos ubicar dentro de la derecha. Pero que haya un individuo de derecha no quiere decir que el movimiento sea de derecha o de izquierda, ¿no? ¿Quiere eso decir que porque soy de una cultura subterránea tenga que votar por un partido? Pues claro que no, no mames. Hay gente dentro del underground que rechaza ese establecimiento también de yo no voto, no participo en nada de esas madres, aunque sí tengo una postura política, ¿no? Y eso generalmente va a corresponder con el orden de ideas de la izquierda. Yo no estoy haciendo ningún proselitismo, no me interesa en este momento decirle a la gente qué hacer con su voto, voten, si no quieren no voten, ¿no? En general yo le sugiero que a la gente que vote porque pienso que está escogiendo opositor, esa es mi idea. Cuando voto decido un opositor, me gusta decir esto en este momento porque ahorita no estamos en año electoral, sino dirían, te pagó el peje para que dijeras esto, o te pagó algún punto, no sé, Peña Nieto, ¿no? No, no, por supuesto que no. Pero me parece importante tener claridad y no que la gente se equivoque pensando que ser de izquierda necesariamente es votar por el partido que ahorita está gobernando el país. No, claro que no. Ser de izquierda puede implicar muchísimas más cosas y hay política electoral y política no electoral. Y eso tener claro aliena. ¿Por qué me preocupa? Porque siempre ha habido coqueteos de gente del underground con el fascismo y no lo entienden, ¿no? Piensan que el fascismo es ponerse una gabardina chingona, pues no mames, ¿no? Por supuesto que no. Fascismo es que te persigan en tu sitio de trabajo por tu color de piel, ¿no? O sea, me parece una representación propia del fascismo. Que vayan a tu casa y se metan y te saquen porque un día dijiste algo que a alguien no le gustó, ¿no? Fascismo es que te roben los recursos naturales y que cuando tú la hagas de jamón te encarcelen. Me parece que son actividades que coquetean con el fascismo y me parece importante mencionarlo porque a veces la gente no lo tiene claro, ¿no? Y piensan
que nada tiene que ver las culturas underground con la política, pensando porque todos los políticos son iguales. Pues claro que no. O sea, tú piensas que nos vestimos así para vernos guapos. No, mames. No, soy un hombre de 40 y tantos años y hoy no me dio tiempo de pintarme los labios. Pero si me los pinto, pues va a haber gente, por supuesto, que me va a ver ridículo. A lo mejor va a haber gente que piense que me veo chido, ¿no? Que me veo bien. Pero habrá mucha gente que piense, oye, ya no tienes edad para estar haciendo cosas estrafalarias. Bueno, pues a usted que le valga verga, ¿no? Pero tengo derecho a hacerlo. Y si tú me lo intentas impedir, es el tipo de cosas que coquetean con el fascismo, que es una expresión de derecha extrema, exagerada, ¿no? Y por eso, si la gente cree que las culturas periféricas, intersticiales, subterráneas no tienen nada que ver con eso, pues claro que sí, porque tu solo ser, tu solo expresión de lo que tú traes dentro es reprobable, digno de ser encarcelado, que cosas que sí pueden pasar en otros estados de la República. ¿Y qué pasan? ¿Y qué pasan? ¿Y qué han pasado? Pues entonces sí me involucra aunque yo no quiera. O sea, aunque yo no quiera tomar postura, el mundo me va a obligar a tomar postura. Es mejor estar listo, estar claro, haber leído y no que me sorprenda y que esta sea mi primer discusión sobre mi posicionamiento político, ya que estoy en los separos. Pues no. Chido. Pues pandilla, muchas gracias. Esto fue Velo de Sombras. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Arcadia Metal and Toys por hospedarnos aquí, como siempre, cada martes, a Salón Bach, a Mexicanita Chula, 36 Tattoo Art Collective, pues a todos los que nos hacen grandes y que nos hacen crecer día con día, pues muchas gracias. Jorge Lowenstein, su servilleta. Cristian Chavero, muchas gracias por el día de hoy. Nos vemos el próximo programa, no se lo pierdan. Velo de Sombras, gracias.